El informe dice, Fidel Castro, Juan Domingo Perón y el comandante Chávez de Venezuela fueron instruidos en colegios o por los jesuitas. No es casualidad que Fidel Castro haya sido un jesuita, no es casualidad. Que él haya sido criado por los jesuitas, haya ido a un colegio jesuita toda su vida, que siempre haya hablado de que él iba a restaurar el reino de Cristo sobre la tierra, eso lo decía él. Que el principal asesor de Perón y la de Eva Perón haya sido un sacerdote jesuita. No es casualidad que también Chávez haya sido influido por los jesuitas. La línea predominante del jesuitismo es anticapitalista furibunda, porque ve en el capitalismo la expresión del individualismo protestante anglosajón que lleva al egoísmo y corrompe los lazos de solidaridad con la sociedad. Porque ven los jesuitas en los comunistas y los socialistas aliados naturales en contra de lo que ellos perciben que es la fuerza más corruptora, que es el liberalismo y el racionalismo occidental. A la de 3. Bueno, ¿me da pie para que diga dos palabras? ¿Sí? Los jesuitas, no voy a hacer la historia de los jesuitas en Argentina. Me Porque deja eran dos una palabras. Sí. mini miscelánea Sí, claro. previa Sí, para sí. escucharlo a usted. San Martín, nuestro general San Martín, creció en Yapeyú. Y Yapeyú era una ex misión jesuítica hasta que los expulsaron. Y quedó a cargo San Martín de su padre. Los jesuitas son antiliberales, no anticapitalismo, como dice el informe, según lo que yo he leído de la historia. Camarada. El capitalismo surgió en el año 1750 o por el estilo, y los jesuitas ya venían sacándole ventaja 200 años atrás por lo menos. Pero el jesuita acá en Córdoba ha hecho pie en la Universidad Católica Argentina, o la versión Córdoba, o se llamará Universidad Católica de Córdoba, no tengo bien claro Universidad Católica de Córdoba, y mi recuerdo al padre Jan Sonet. Bueno, él y el que estuvo antes y el que está ahora, es gente que ha apostado a la construcción, a gente que ha apostado construcción de vivienda fundamentalmente, apostó a los caminos, apostó a que se trabaje la tierra de forma responsable. Y cuando usted, voy a hablar fundamentalmente de Fidel Castro, que es el que más conozco. Fidel Castro, no sé si creía o no creía en Dios, pero respetaba muchísimo el papel en la historia que habían tenido los jesuitas. No. ¿Sí? No le puedo aceptar eso. Bueno, Castro acépteme. expulsó a los jesuitas de Cuba, camarada. Él estudió con los ¿Se van a jesuitas pelear? y rescataba su apego al trabajo, su apego al levantarse temprano para amasar su propio pan, su apego a él cultivar sus propios alimentos y su apego él a cuidar la comunidad. Lo ha reconocido siempre Fidel Castro. Es más, él estudió en un colegio jesuita en La Habana. Jesuita. Sí, Pero sí. después cuando él llega al poder, ¿no es cierto? Él los expulsa a los jesuitas. Pasaron cosas en los primeros meses, primeros años de la Revolución Cubana, de los cuales después no se habló más, pero hubo un arrepentimiento. Entre ellos varios fusilados que hubo, que se podía haber tenido misericordia con ellos, o que el juicio hubiera sido un poco más largo. Y lo otro que no se perdona entre ellos los cubanos, de que haya sido un solo juez que en 10 años, un poco más, haya determinado la pena de muerte para 150 traidores. Es más, el colegio jesuita donde estudió Fidel Castro en La Habana, que después él lo expulsa, ese colegio hoy está en la Florida, en Estados Unidos. O sea, los expulsó y se instalaron en Estados Unidos. Una pena. Fidel Castro fue un respetuoso de las distintas religiones. Hay un libro clásico que hemos estudiado todos, que era Conversaciones menos de los jesuitas, menos de los gays, menos de los homosexuales. ¿Sabe, camarada, que utilizó una frase? Pasaron cosas. Mis hijas me utilizan esa frase cuando no pueden explicarme algo. Pasaron cosas, mami, me dicen. Mire, lo hemos nombrado Stalin y hablan de que fue antisemita, y porque lo toman como que por él o por haber mirado por acción o por omisión
pasaron algunas cosas antisemitas, en el cual hubo también muertos en los años 50, en los años 60. Pero era una tradición de 1000 años en la Unión Soviética, en Rusia, en la Unión Soviética, de antisemitismo. Y bueno, ¿qué quiere decir que pasaron cosas? Y por más de que haya cambiado la sociedad y que haya otras condiciones materiales para la gente se pueda desarrollar, seguía habiendo gente que decía que los judíos habían colgado a Jesucristo, o que le echaban la culpa de una cosa o le echaban la culpa de otra. Bueno, ese pasaron cosas, quiere decir eso. No lo niego ni lo tapo, pero en el contexto, bueno, pasaron estas cosas lamentablemente. Esta conversación con Frei Beto fue fruto de 10 días, 15 días que estuvo. Frei Beto, uno de los referentes más grandes que tiene la teología de la liberación en Brasil y en Latinoamérica. Y bueno, las conversaciones que han tenido, cámara, entre otros herederos. Cuando ha ido gente judíos que han ido a visitarlo a Fidel Castro, entre ellos el gran rabino de Israel y el gran rabino de Caracas, Fidel Castro los recibió a su vez Fidel Castro de ellos un regalo, un shofar de plata, hay fotos que los testimonian. ¿Y qué hizo Fidel Castro? Habló 2 horas seguidas, hablando bien de los macabeos, habló de las fuerzas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. 20 años antes o 30 años antes desde que este sátrapa que tenemos de presidente utilice, no sé en qué momento ha recibido las clases del rabino que nunca me acuerdo del nombre, pero no tiene absolutamente nada que ver con las mejores tradiciones de la religión judía. Fidel Castro sí las adoptó. Fidel Castro adoptó las mejores tradiciones de los jesuitas, sí adoptó las mejores tradiciones del cristianismo, entre ellos, mire, esa foto. El que está, el de sombrero y de barba, Laus, el apellido ya falleció, era el gran rabino de Israel, y ahí le está dando en manos un shofar, que es un cuerno que se toca para algunas festividades judías, y es un cuerno de plata. El que está al lado, de lentes, mirando, ese era el gran rabino de Caracas, que no era venezolano, sino que era norteamericano, pero hacía 30 años que estaba viviendo en Venezuela. Este señor, el que está de sombrero, después vino acá a Córdoba, he estado con la comunidad Lubavitch de visita acá en Córdoba. El hijo también fue gran rabino y ahora ha sido cambiado hace 4 o 5 meses. Esta persona ha fallecido. Fidel Castro, después de recibir este presente, estuvo hablando, dando una clase de 2 horas de lo que eran las grandes fiestas judías, y no se podía creer el grupo de baile judío que después apareció y el reportaje que le hacen a estos dos visitantes ilustres que tuvo La Habana. Bueno, no podían creer lo que sabía Fidel Castro de la historia del pueblo judío. Es decir, estamos hablando de Fidel Castro, que sabía de la historia de los cristianos, Fidel Castro que sabía de la historia de los judíos, y me podría mandar la parte, pero no lo sé. Seguramente que alguna chimandrita de Turquía o griego o armenio habrá pasado por ahí y algunas enseñanzas habrán recibido y les habrán dejado. Fidel Castro no sé si creía en Dios, pero a todas estas personas le tenía un reconocimiento, y en la práctica llevaba adelante esta cabeza genial que tuvo el comandante, que mandó parar la bola en Cuba, destruyó el sistema capitalista y destruyó el garito y el prostíbulo más grande que tuvo los Estados Unidos por más de 20 años, en el cual corría la droga, corría el alcohol, corría la prostitución, corría el analfabetismo, y todo eso es parte de la prehistoria de Cuba. ¿Y Perón? Y Perón, bueno, ¿sabe que veamos lo que era. El cura confesor de Perón era un jesuita. Era confesor en realidad era más confesor de Eva Perón que de Perón, pero frecuentaba al matrimonio. Era el padre Hernán Benítez, que nació, ¿sabe dónde?
en Villa Tulumba, en Córdoba. Era cordobés el cura que fue confesor de Eva Perón y prácticamente mano derecha de Eva Perón, y también fue este cura, Hernán Benítez, nacido en Villa Tulumba, fue protagonista o partícipe en la década del 70 del nacimiento de los curas progresistas encarnados en Mujica, en el padre Mujica. Sí. Sin embargo, el cura Hernán Benítez, que ahí lo vemos junto con Eva Perón, cuando era joven, obviamente, fue muy crítico de Montoneros, y Hernán Benítez dijo: no son los montoneros, no son peronistas, ni son del pueblo. ¿Sí? Bueno, y evidentemente era un cura jesuita, había estudiado en la Compañía de Jesús y había salido de la provincia de Córdoba. Bueno, me han dado ganas de las próximas quincenas de estudiar un poco más la influencia de los jesuitas en la Argentina, en Latinoamérica. Así como usted dijo que en Cuba pasaron cosas, con los jesuitas también pasaron cosas. Una de las cosas que pasaron con los jesuitas en la Argentina y en Córdoba fue que bautizaban a todos los aborígenes. ¿Está? Bueno, es opinable, está bien, está mal, pero los curas jesuitas fueron los que bautizaron a todas las comunidades aborígenes. Pero lo que sí, a mi criterio, está definitivamente mal, es que al bautizarlos les ponían nombres y apellidos occidentales. O sea, no les respetaban los nombres aborígenes que tenían. De ahí entonces que se atribuya como parte B o parte negativa de la cultura jesuítica en la Argentina y en Córdoba, la apropiación cultural de la historia que le arrancaron a nuestros aborígenes.